postramos en ti, Espíritu Santo. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo. De noche en la madrugada, cortaron mi cuenta. El tentador de este mundo
No quiero que oren por mí, por favor, que Dios... No, que me alegra de escucharte. Y Dios también bendiga a todos aquellos que hoy están haciendo posible este culto a través de las redes sociales, en el que estamos disfrutando de la presencia del Señor, en el que hemos podido estar escuchando esas alabanzas que, como siempre, nos facilitan la tarea de poder entrar a la bendita comunión del Señor. Esa bendita comunión que tantísima falta nos hace siempre y en estos tiempos actuales posiblemente un poco más. Dios os bendiga muchísimo. Me siento honrado hoy de poder estar entre vosotros y de poder estar para hacer uso del privilegio que a la misma vez es una responsabilidad en tener que compartiros la palabra del Señor. Voy a intentar de ocupar el menor tiempo posible y comunicaros lo que creo que el Espíritu del Señor puso en mi corazón. El texto que voy a usar para compartiros es el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 11 hasta el 20. De ahí es concretamente de donde vamos a estar predicando. Voy a intentar estar extrayendo de cada párrafo de este texto lo que el Señor tiene para entregarnos en esta tarde. Acompañadme a la lectura del texto. Verso 11 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, y vamos a estar leyendo hasta el verso 20. Dice así la palabra del Señor. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Este es el texto que voy a usar para predicaros, deseando que el Espíritu Santo pueda hoy síguelo, lo que está debido de caer. Sigue, amén. Os decía que este es el texto que voy a usar, deseando que Dios en el Espíritu Santo use cada letra de cada palabra y cada palabra de cada frase para poder hacer bien a vuestras mentes, a vuestros corazones y a vuestras conciencias en esta tarde. Mirad, si yo tuviese que titular el párrafo que acabo de leer, sin dudas el título que le daría sería Comisión, con mayúsculas. Y digo que es este el mejor de todos los títulos posibles, sencillamente porque dentro de que en este texto encontraremos muchas riquezas de distinta índole, la mayor o la que mayor importancia tiene de entre todas estas riquezas sea con diferencia la que aparece en la comisión de Jesús a los apóstoles y como consecuencia a toda la Iglesia. Ya que estoy seguro de no equivocarme si digo que el propósito común de Dios para todos los miembros de la Iglesia Universal de todos los tiempos es el mismo. Es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Pero dicho esto, vamos a ir rápidamente a ver cómo el texto nos va enseñando cada riqueza que tiene para al final estar hablando de esta última que es la comisión. Mirad, hemos leído que el texto comienza diciéndonos: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Lo primero que aquí encontramos y que es digno de resaltar es que hay dos grupos de personas que han sido testigos de la resurrección y que van camino a Jerusalén a dar las noticias de lo que han visto. Por una parte está el grupo de las Marías y por otra está el grupo de los soldados romanos que componían la guardia. A las Marías aquí se les define con la expresión mientras ellas iban y a los soldados romanos se les define como unos de la guardia. Los dos grupos han partido del mismo lugar geográfico, el Monte de los Olivos, donde estaba el sepulcro de Jesús, y con un mismo destino, Jerusalén, la ciudad donde estaba la sede de los sacerdotes, que era el templo, y donde también estaba el aposento alto, que era el lugar donde estaban refugiados los apóstoles. Es decir, que encontramos a dos grupos distintos con un mismo mensaje, aunque con distintos destinos. Y otra curiosidad para resaltar es que el grupo de los de la guardia llegaron a Jerusalén antes que el grupo de las Marías. Y esto que estoy diciendo nos hace recordar que en el reino de Dios siempre hubo dos grupos. Unos que son los que pertenecen a dicho reino por la fe puesta en el sacrificio de Jesús. Y otros que son los que, conociendo dicho mensaje, deciden ser los grandes opositores del reino de Dios. Las fuerzas de las tinieblas y de la luz siempre, desde tiempos inmemoriales, estuvieron enfrentadas. Y en este pasaje las vemos sintetizadas en estos dos distintos grupos. Los dos grupos llevan el mismo mensaje, la resurrección de Jesús, solo que con intereses contrapuestos. Las Marías con la intención de que ese mensaje provoque la predicación que traiga salvación a un mundo perdido. Y sin embargo, los de la guardia con la intención de que ese mensaje sea distorsionado y no pueda tener resultados beneficiosos para nadie. Esta verdad, plasmada en estos dos grupos, trasciende a estos dos grupos y a día de hoy sigue siendo una realidad. Hoy día, los que somos parte del reino de Dios por la fe, tenemos también frente a nosotros a los grandes opositores de dicho reino. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra y los opositores son los representantes de Satanás en este planeta. La Biblia, cuando tiene que hablar de estos últimos, los define como emisarios de Satanás. Pero hay algo de entre estos dos grupos que a lo largo de la historia han estado enfrentados que es necesario saber. Y es que no siempre estos dos grupos están tan claramente definidos como en este pasaje. Mirad, en este pasaje las líneas diferenciales son claras. A un lado están los de Dios y al otro lado están los de Satanás. No hay lugar a equivocaciones, pero esto, para desgracia nuestra, no siempre es así. En muchísimas ocasiones, los opositores al reino de Dios, Perdónalo, hombre, que te corte. No oye varios ya desde hace un ratito. Os decía que en el texto que estamos tratando no hay lugar a equivocaciones en cuanto a los dos grupos diferenciales que hay. Están por una parte las Marías, que son las de Dios, y están por otra parte los de la guardia, que son los de Satanás. Es decir, no hay lugar a equivocaciones. Pero esto, para desgracia nuestra, no siempre es así, os estaba diciendo. En muchísimas ocasiones, los opositores al reino de Dios, los llamados emisarios de Satanás, son también llamados por Pablo, por ejemplo, como falsos hermanos, dice San Pablo. Falsos hermanos que se disfrazan y a hurtadillas se introducen entre el pueblo de Dios, haciéndose pasar por pueblo de Dios.
y minando y dañando al pueblo de Dios desde el interior. Pablo dice esto en Gálatas 2:4. Y ahí dice Pablo que estos se introducen a escondidas entre la iglesia del Señor para espiar la libertad de la iglesia. ¿Con qué pretensión? Con la pretensión de reducir a la iglesia a esclavitud. Esto, los llamados falsos hermanos lo hacen distorsionando el mensaje de la gracia y añadiendo a la gracia obras, leyes, mandamientos, costumbres, cultura, tradiciones, para de esta manera alimentar a la iglesia con el mensaje de un evangelio distinto que provoca religión, pero que nunca provoca relación con Dios. La religión es un conjunto de conocimiento acerca de Dios, pero la relación es el evangelio que lleva al ser humano a tener intimidad con el Dios que le creó. Por lo tanto, quiero empezar diciendo en esta tarde, cuidado con mayúsculas y entre signos de admiración, que los dos grupos de los que estoy hablando existieron siempre y en nuestro tiempo también, pero más cuidado todavía cuando el grupo de Satanás se disfraza haciéndose pasar por lo que no es. Tengamos las antenas del discernimiento bien engrasadas, con el aceite de la comunión con Dios, para así discernir a los que son de los que no son de Dios. Mirad, es también curioso y digno de resaltar en este texto cómo los de Satanás, los de la guardia, llegaron antes a Jerusalén a dar la noticia que el grupo de las de Dios, antes que las Marías. Es decir, que los primeros que anunciaron la verdad de la resurrección fueron los de Satanás y no los de Dios. Aparentemente ganaron los malos. Y esto también es digno de no olvidarlo, pues las Escrituras nos alertan que los hijos de Satanás son más sagaces en el trato que los hijos de Dios. Es así como lo expresa Lucas en el capítulo 16, verso 8 del Evangelio que lleva su nombre. Por lo tanto, tengo que decir en esta tarde, entre signos de admiración y en letras mayúsculas, alerta, cuidado, con discernimiento, sabiendo que en la tierra está el reino de Dios que somos nosotros, pero que también aquí, junto a nosotros, están los hijos del malo. Y en muchas ocasiones, no aparecen de forma abierta y descubierta, sino que aparecen encubiertamente, a hurtadillas, solapadamente, disfrazados de hijos de luz, cuando en realidad son hijos de las tinieblas. Dios nos dé discernimiento para diferenciarlos y así no permitirles que tomen ventaja sobre nosotros. Dios nos ayude a no ignorar el mundo espiritual e invisible que está más poblado que el mundo material y visible. Dios nos ayude a no olvidar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y autoridades satánicas que moran en las regiones celestes. Teniendo presente lo cual, os ruego y a mí mismo me pido en esta tarde que no naturalicemos todo lo que ocurre, pues muchas de las cosas que pasan son el producto de las operaciones de los demonios a través de los emisarios satánicos y a través de los falsos hermanos por ellos enviados. Por lo tanto, agudicemos el discernimiento por el conocimiento de la palabra de Dios y por el incremento de la comunión con el Espíritu del Señor. Mirad, por no entretenerme mucho, tras de esto el texto sigue diciéndonos, y reunidos con los ancianos, estaban hablando de los soldados, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo que aquí nos desvela esta parte del texto es, bajo mi criterio, el límite en el aspecto negativo de lo que puede hacer el amor a un puesto, el amor a una estructura,
el amor a un sistema de religión. Los soldados romanos, que indudablemente en este aspecto eran neutrales, les acaban de decir a las autoridades religiosas de Israel que el Jesús que enterraron había resucitado. Les acaban de decir que un ángel había descendido del cielo y que quitó la piedra que tapaba el sepulcro, y que ellos mismos, ante la visión de dicho ángel, que parecía como un relámpago y cuyos vestidos eran blancos como la nieve, quedaron completamente petrificados. Les están contando la verdad irrefutable de lo que ellos habían vivido en primera persona. Y lo que ellos le decían era del todo creíble, sencillamente porque estos soldados nada sabían de los enfrentamientos de religión entre los sacerdotes y los discípulos de Jesús. Es decir, ellos no eran parte del conflicto, por lo cual su testimonio no podía ser un testimonio interesado. Todo, estos sacerdotes se niegan a ceder ante la evidencia de la resurrección de Jesús. Les están diciendo testigos presenciales, sin ningún interés en la disputa, que Jesús había resucitado, que lo que él dijo se cumplió y que por lo tanto era quien dijo ser. Y ante evidencia tan irrefutable, ellos, los sacerdotes, en vez de ceder, en vez de arrepentirse de todas sus malas acciones contra Jesús y de comunicarle al pueblo que Jesús era quien decía ser, deciden en asamblea extraordinaria sobornar a los soldados para que oscurezcan con mentiras la piedra angular de la fe cristiana, que es la resurrección. Y yo digo, ¿hasta dónde puede llegar el amor a un cargo? ¿Hasta dónde puede llegar el amor a una estructura? ¿Hasta dónde puede llegar el amor a un sistema de religión? Estos sacerdotes estaban enamorados no del Dios al cual decían servir, sino del cargo en el cual servían. Evidentemente servían no a Dios, sino a sus propios intereses. Estos sacerdotes tenían intereses de economía por una parte, pero también de egocentrismo y de poder por otra. Dejadme deciros hoy que es un riesgo de gran altura el enamorarse del lugar o cargo que ocupamos en la obra del Señor. Y es un riesgo sencillamente porque si te enamoras del cargo te acomodarás a él y no lo querrás perder, y por no perderlo podrás llegar a amar más al cargo de Dios que al Dios del cargo. Mirad, hemos visto a personas enamoradas de la estructura de religión en la que sirven, enamoradas del cargo que ostentan, enamorados de la obra de Dios en la cual ejercen sus labores ministeriales. Les hemos visto enamorados más del puesto que del Dios que les dio el lugar. Y esto, al que así obra, al que así opera, le puede llevar a desvirtuarse, sencillamente porque la omisión del primer gran mandamiento desvirtúa a todo aquel que lo olvida. El primer gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esto incluye amarle a Él por encima de la denominación, por encima de la iglesia, por encima del ministerio, por encima del cargo. Cuando cosas santas como el cargo, como la iglesia, como la denominación, como el ministerio, toman el primer lugar que solo le pertenece a Dios, estas cosas se convierten en ídolos que son objetos de la repulsa de Dios. Estos sacerdotes estaban tan enamorados del lugar que ocupaban, estaban tan enamorados de su lugar de gobierno y de honor, estaban tan enamorados de los dividendos económicos que de dicho lugar extraían, que aun ante la evidencia más grande de todos los siglos, cerraron sus ojos y con un soborno y una mentira quisieron oscurecer la verdad que podía salvar del infierno a toda la humanidad. Dios nos libre a todos nosotros hoy de enamorarnos de lo que hacemos supuestamente para Dios, porque esto nos puede llevar a apartarnos del verdadero Dios. Qué paradoja más extraña tiene a veces la vida. Negar a Dios por creerte que le estás sirviendo. Mirad, es de destacar también aquí la cantidad tan astronómica de dinero que debieron de dar a los soldados. Habida cuenta de que el castigo por dormirse en una guardia en el ejército romano estaba penado con la muerte. Es decir,
que al aceptar el soborno estos soldados se estaban jugando la vida, les podían aplicar la sentencia que llevaba el dormirse en una guardia. Pero estos aceptan el soborno y cuando le aceptan se juegan la vida. ¿Por qué? Porque tienen que testificar con sus bocas que ellos se habían dormido durante la guardia. Volvemos a reiterar lo dicho. Cuando uno se enamora del cargo, y estos sacerdotes se enamoraron, es capaz no solo de negar la mayor verdad, sino que además es capaz de pagar el más alto precio por conservarlo. Ellos tuvieron que pagar una cantidad astronómica de dinero para que la estructura que habían creado no se les derribase ante la verdad de que el Jesús que mataron había resucitado. Los soldados, dice el texto, que aceptaron el soborno, que el cuerpo no había resucitado, sino que había sido robado. Y dice el texto que esta vil mentira se divulgó entre los judíos y tomó entre ellos credibilidad hasta el día de hoy. De hecho, esta treta era el único argumento contra la verdad de que el sepulcro de Jesús estaba vacío. Y es que aquí se cumple la verdad de que en muchas ocasiones las verdades más importantes y evidentes se tapan con las mentiras más viles y grandes. Mirad, es también reseñable en este párrafo destacar que este conocimiento íntimo de la verdad que tenía el cuerpo sacerdotal pudiera haber sido la base de tantos sacerdotes convertidos poco después de estos sucesos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 7, Lucas nos testifica que muchos de los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. Muchos de los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. Es decir, que el conocimiento que quisieron tapar con soborno, con mentira y con dinero, no pudieron sacarlo de sus conciencias muchos de ellos. Muchos de estos sacerdotes que quisieron tapar con soborno, mentira y dinero la verdad de la resurrección, no pudieron sacar la voz de su conciencia avivada por la verdad conocida, la que les llevó a la postre a arrodillarse delante de aquel al que mandaron a crucificar. Poco tiempo después, muchos de ellos obedecieron a la fe. Y yo ante esto tengo que decir, viva Dios, que de todo saca rentabilidad. Podremos intentar acallar la voz de nuestra conciencia, pero si ésta fue alimentada con la verdad de la palabra de Dios, ya te garantizo que seremos incapaces de hacerla callar. Y teniendo esta verdad en cuenta, teniendo esta verdad presente, la conciencia avivada por la verdadera palabra de Dios no se pueda callar, teniendo presente esta verdad, yo hoy me tengo que dirigir a mi persona y me tengo que dirigir a los predicadores y me tengo que dirigir a los ministros del Señor y también a la membresía de la iglesia que debe hacer uso del ministerio de la predicación. Y tengo que dirigirme a todos vosotros y a mí mismo para que cuando tengamos que predicar, ya sea al mundo inconverso o a la iglesia del Señor, nos aseguremos que estamos predicando la verdadera y recta palabra de Dios. Porque si es esta la que predicamos, haremos imposible que la conciencia del inconverso se quede callada. Si nosotros en la conciencia del inconverso vertemos la verdadera palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor resonará como un eco irresistible en la conciencia de ellos. Resonará el eco de la voz de Dios diciéndoles insistentemente que se conviertan al Señor. Y si es al mundo creyente al que predicamos esta verdadera palabra de Dios, nos estaremos asegurando que Dios en la conciencia de los creyentes reiteradamente recuerde que su obligación de ellos como creyentes es cooperar con la santificación. Por lo tanto, prediquemos la verdadera palabra de Dios, la recta palabra del Señor. San Pablo dice a su hijo Timoteo: hijo mío Timoteo, predica rectamente la palabra del Señor, por lo cual implícitamente estaba diciendo que se podía predicar de forma torcida. Lo que habían traído estos soldados a la conciencia de estos sacerdotes era la palabra recta, aunque ellos no eran ni convertidos, porque estaban predicando lo que habían visto en primera persona. Y esa palabra vertida en la conciencia
conciencia de los sacerdotes, aun cuando estos quisieron ocultar esa verdad con mentiras y también con soborno, no pudieron acallar la voz que había en su conciencia, donde se vertió la verdadera y recta palabra del Señor. Prediquemos la verdadera y recta palabra del Señor, nos estaremos asegurando, por una parte, que el mundo inconverso no pueda resistir la voz de Dios en ellos, y por otra parte, si es que predicamos a la Iglesia, no podremos impedir que la voz del Espíritu Santo en la conciencia de la Iglesia impulse esta a lo que es la labor de la santificación. Mirad, por ir rápido y no perder mucho tiempo, continúa el texto tras de lo leído diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron a Jesús, evidentemente, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí vemos la reacción totalmente opuesta de los discípulos ante el mismo mensaje de resurrección que habían recibido los sacerdotes. Los sacerdotes, ante el mensaje de resurrección de Jesús, decidieron silenciarlo a través del soborno y de la mentira. Sin embargo, los apóstoles obedientes, ante la misma evidencia de la resurrección de la que ya habían sido testigos, se fueron al monte de Galilea donde Jesús les había citado. Será preciso aquí aclarar con los pasajes paralelos de Lucas 24:36 y de Juan 20:26 al 31. Será necesario aclarar con estos pasajes en cuenta que los apóstoles a estas alturas ya habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Cuando menos decía el Señor Jesús en los pasajes citados la primera vez en el aposento alto, en la noche del domingo de resurrección. Y una semana después otra vez para hacer creyente al incrédulo de Tomás, el Didimo, que al no estar presente en la primera aparición, confesó que él no creería a lo que le decían los otros apóstoles, a no ser que él personalmente viera a Jesús y metiese sus manos y dedos en el costado y en la abertura que dejaron los clavos en sus manos. Es decir, que cuando ellos se encuentran con Jesús en el monte de Galilea, estarían cuando menos ante la tercera vez que le verían resucitado. Muy posiblemente esta aparición de Jesús a los apóstoles en el monte de Galilea sea la misma de la que nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, donde Pablo nos añade un dato que aquí Mateo no desvela, y es que en esta aparición Jesús no solo se apareció a los apóstoles, sino que junto con ellos se apareció a 500 hermanos más, convirtiéndose esta en la aparición resucitado más multitudinaria de todas las apariciones de Jesús en su cuerpo de gloria. Pero lo que realmente queremos destacar aquí, lo que realmente yo quiero destacar aquí, es que las reacciones de obediencia ante los mensajes de Dios tienen un precio. Voy a volver a decirlo. Lo que yo realmente quiero destacar de aquí es que las reacciones de obediencia ante los mensajes de Dios tienen un precio. A estos discípulos, en esta ocasión, su obediencia a lo dicho por Jesús les costó el desplazarse desde Judea hasta Galilea. Tuvieron que hacer muchos kilómetros, esforzándose para ello, pues no hay que olvidar que entonces, en aquellos tiempos, los recorridos se hacían a pie. Pero era el precio a la obediencia de lo que les había dicho Jesús. Es decir, que no hay obediencia verdadera que sea gratis. Toda obediencia tiene un precio. Y esta verdad, a su vez, nos permitirá decir que la calidad de tu obediencia estará en consonancia al precio que estés dispuesto a pagar por ella. Mirad, aquel que nunca perdió nada por obedecer a Dios es porque posiblemente nunca le obedeció. Por ilustrar esto que digo, Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos para hacerle padre de multitudes y para que en su simiente fuesen benditas todas las familias de la tierra. A este llamamiento Abraham respondió con obediencia, obediencia que le costó tener que dejar su tierra y progresivamente a toda su parentela. Dios llama a Moisés a ser el libertador de Israel y él responde con obediencia, cuyo precio fue tener que dejar palacio y un futuro de príncipe para convertirse en un proscrito.
todo, que tuvo por basura, hay que contabilizar el dejar su estatus en el pueblo judío como el más prometedor de todos los rabinos de aquel entonces, además de tener que ser despreciado por todos aquellos que hasta entonces le admiraban. Es decir, que no hay obediencia sin precio. La pregunta que yo me tengo que hacer a mí, y también, ¿por qué no a vosotros?, es ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra obediencia? Los apóstoles en este pasaje pagaron el precio de su obediencia llegando hasta Galilea desde Judea. Y tras este pago de obediencia tuvieron la recompensa de verle a él, y ante la visión de Jesús se postraron y le adoraron. Mirad, si verdad es que toda obediencia tiene un precio, tan verdad como esto es que toda obediencia que se salda con un precio tiene como resultado final la recompensa de encontrarnos con Jesús. Jesús es el buen patrón que paga muchísimo más de lo que merecemos. Por lo tanto, os animo y me animo a mí mismo a que no escatimemos el precio, porque por alto que sea, será mucho más lo que de vuelta recibiremos. Y tras de esto, por estar terminando, el texto continúa diciendo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Dejadme tomar esta parte para después terminar. Se acercó Jesús, les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Lo que quiero destacar aquí es la verdad que nos enseña que Jesús envía, por tanto id, le ha dicho a los apóstoles, bajo la base de la potestad que él ha ganado en el cielo y en la tierra. Es decir, que Jesús no les envía y ya está, que va. Él les envía bajo el auspicio de lo que él ganó y que ahora a ellos les entrega. Cuando aquí Jesús nos dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, de lo que nos está hablando es de la autoridad que a él le ha sido dada por medio de su perfecta obra consumada. Mirad, Jesucristo como Dios tenía toda la autoridad en el cielo, por ser Dios. Pero ahora a la autoridad celestial que él como Dios ostentaba, se le ha sumado la autoridad en la tierra que él como hombre se ha ganado. Con lo cual estoy diciendo que antes de la perfecta obra de redención de Jesús, Dios no tenía, entre comillas, sobre la tierra toda la autoridad. Y no precisamente por falta de omnipotencia, sino por no manchar su legalidad. Quédense con eso. No por falta de omnipotencia, sino por no manchar su legalidad. Mirad, que Dios es legal en todas sus formas de actuar, no admite duda. Pero de igual forma decimos que esa legalidad a veces le lleva a Dios a restringir el uso de su poder. A ver si puedo explicar bien esto para no crear malos entendidos. Cuando yo digo que Dios, antes de hacer la perfecta obra de la redención, no tenía, entre comillas, toda la autoridad sobre la tierra, lo que estoy diciendo es que Dios no usaba toda su autoridad sobre la tierra por una cuestión de legalidad. Una cuestión de legalidad que obedecía a lo ocurrido en el huerto del Edén entre Adán y Satanás. Dios en el Edén le dio a Adán toda la autoridad para operar aquí en la tierra a fin de que la gobernase y la sojuzgase. Y de todos nosotros he sabido que cuando Dios entrega algo, lo entrega completamente. Es decir, que el vehículo de la autoridad divina aquí en la tierra, a partir de aquella entrega hecha a Adán, era Adán y nadie más. Ahora bien, tras de instituir a Adán como autoridad de Dios en la tierra, con poder para gobernar y sojuzgar, en la escena del Edén apareció Satanás. Y en legítima batalla, Satanás le ganó a Adán. Y es entonces que Satanás, como vencedor, se queda con todo lo que era de Adán. Ya sabéis vosotros que el vencedor se queda con los despojos del vencido. No escucho a mis hermanos. Y que Satanás se queda legalmente con la autoridad de gobernar y sojuzgar aquí en la tierra. De ahí que a dicho sujeto, a Satanás, se le defina como el Dios de este siglo o como el príncipe de este mundo. Y lo peor de todo esto es que era legal. Por lo cual Dios en su legalidad restringe su poder, restringe su autoridad para usarla en la tierra. ¿Hasta qué?
hasta que no destrone a Satanás del lugar que él le ganó a Adán. Y es por esto mismo que hasta que Jesús no llegó, el imperio de Satanás aquí en la tierra no empezó a tambalearse. Y es por esto mismo que antes de aparecer Dios en la tierra, en la persona de Jesús, no existía la experiencia de echar fuera a los demonios de los cuerpos y de los lugares. La doctrina del exorcismo viene con Jesús. De ahí que sus contemporáneos se extrañasen cuando le veían hacer realidad esta doctrina, como nos dice el texto, por poner un ejemplo, de Marcos 1:27, donde los contemporáneos de Jesús, tras ver a este liberar a un poseído de demonios, expresan diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos y le obedecen. Era en verdad una nueva doctrina, decían bien los contemporáneos de Jesús, porque hasta entonces nunca antes se había visto algo igual. Y esta es la evidencia de que Dios, antes de Jesús, no usaba su poder y autoridad en la tierra. Pero ahora, con Jesús presente y su perfecta obra terminada, Jesús recupera lo que Adán perdió. Y es entonces que legalmente, con mayúsculas, Dios restaura su autoridad y poder sobre la tierra. Y es en esa autoridad restaurada que Jesús envía a sus discípulos a ir a evangelizar a todas las naciones. Con lo cual decimos que el éxito de la evangelización a cargo de nosotros, que también somos discípulos de Jesús, está asegurado. El éxito está asegurado sencillamente porque lo hacemos en la autoridad divina impartida en nosotros por Jesús. No hay lugar al fracaso en la evangelización, sencillamente porque la llevamos a cabo en la potestad, en la autoridad, en el poder que Jesús para nosotros conquistó. Mirad, cuando Jesús usa el por tanto en esta frase, lo que esto significa es que nos manda desde la capacidad de su potestad, que es lo mismo que decir que es Él quien evangeliza a través de nosotros. Que compra una finca y toma las escrituras que le garantizan su potestad, su autoridad, su gobierno sobre dicha finca. Y con esas escrituras en la mano se las entrega a sus hijos y les dice: con estas escrituras podéis ir a la finca y posesionaros de ella y nadie podrá deciros nada. Así también nosotros, evangelizando en la potestad de Jesús, no tendremos a nada ni nadie que nos pueda estorbar, porque ir en su potestad equivale a ir en su nombre, e ir en su nombre equivale a decir que es Él quien viene con nosotros en la tarea de evangelizar. Y está esto, y ya para terminar, que el texto concluye diciendo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. He aquí la comisión universal que nos compete a toda la Iglesia. Este es el trabajo primordial y prioritario del pueblo de Dios. Y es este trabajo el que nos da identidad. Tiene tanta importancia esta comisión que el incumplimiento de ella nos desvirtuará como iglesia. Sencillamente porque cuando el pueblo de Dios descuida lo que es la evangelización, la comisión, entonces la iglesia deja de ser lo que debería de ser, una agencia de salvación para el mundo, y se convierte en una asociación o en un club de amigos o en qué sé yo, pero no será la iglesia según el criterio de Dios. Para ser iglesia según el criterio de Dios es necesario estar profundamente inmiscuidos en la tarea de la comisión. Es por eso que hoy os digo y me digo: prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. La predicación del Evangelio no es patrimonio exclusivo de los ministerios de gobierno. La predicación no es algo que esté restringido a apóstoles y a profetas, a evangelistas, a pastores o a maestros. ¿Qué va? La predicación está abierta a todos los que son parte de la iglesia de Dios. Posiblemente tú no podrás usar un púlpito en la capilla, pero no debes de ignorar que tendrás un púlpito en tu micromundo en el que vives. Tu micromundo es el área diaria y cotidiana en que tú vives, en que tú te mueves.
Tu micromundo es tu familia, tu micromundo es tu vecindad, tu micromundo es tu lugar de trabajo, tus conocidos, tu micromundo es el mecánico al que llevas el coche, el peluquero que te corta el pelo, la dependienta de la tienda donde compras el pan. Ese es tu campo de evangelización. En ese campo es en el que tú tienes la obligación como hijo de Dios de predicar. Me encantaría que todos nosotros, en relación al tema de la comisión y para facilitar esta como el contenido más importante de nuestra vida, me gustaría que cultivásemos un patrón mental por medio del cual comprendiésemos, nota esto, que cada relación que Dios nos permite tener en este mundo, ya sean relaciones íntimas, estrechas o casuales, cada relación que Dios nos permite tener en este mundo es una oportunidad divinamente diseñada en la eternidad para que nosotros podamos colaborar con Dios en el ministerio de la salvación por medio del ministerio de la predicación. Por lo tanto, me resta deciros y decirme a mí mismo, prediquemos, prediquemos, prediquemos y volvamos a predicar a cada relación que Dios nos permita encontrar en mitad de nuestro peregrinar en este mundo. La predicación, queridos hermanos, es el método establecido por Dios para salvación. Así lo dice la Biblia, que a Dios le plació, le agradó salvarnos por la locura de la predicación. La predicación como método de salvación es una locura, pero es una locura de Dios, y lo que Dios establece es efectivo aun cuando esté revestido de locura. Por eso te vuelvo a reiterar hoy que la comisión se convierta en lo principal de nuestra existencia, que la comisión se convierta en lo principal y prioritario de nuestras vidas. Prediquemos a diestro y siniestro, recordando que la palabra que sembramos nunca volverá a nosotros vacía. Y termino ya volviendo a recordar la última parte del texto. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que Él nos acompañaría nos da la comisión de que prediquemos, pero junto a ella la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra última, esa es la palabra que cierra el Evangelio según San Mateo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ha prometido el que nunca incumple una promesa y ha dicho que estará contigo todos los días, lo cual incluye que estará contigo el lunes y también el martes, el miércoles y el jueves, el viernes, el sábado y también el domingo. Estará todos los días de cada semana y todas las semanas de cada mes y todos los meses de cada año y todos los años de toda tu vida. No habrá un solo día, no habrá una sola tarde, no habrá una sola mediodía, no habrá una sola hora en la que Él no esté contigo. Estará con nosotros cuando todas las cosas funcionen bien, pero también como en este tiempo cuando las cosas empiecen a funcionar mal. Tienes la promesa de la compañía de Él. Podremos perderlo todo, pero su compañía no, porque es parte de su promesa. Él está con nosotros, por lo tanto realicemos lo que nos mandó, porque hay éxito cuando se hace lo que Él manda, estando Él implicado en lo que estamos haciendo. Él no solo nos ha mandado a realizar la comisión, sino que nos ha dicho que estaría con nosotros mientras que la realizamos. Su estancia con nosotros es la garantía de la efectividad del éxito de llevar a cabo aquello que nos mandó. Por lo tanto, en esta tarde, con esto os dejo. Prediquemos y prediquemos y prediquemos, desgustando y paladeando mientras que predicamos lo que es la compañía ininterrumpida con nosotros de nuestro Señor. Dios os bendiga mucho. Esto es lo que tenía para entregaros. Espero que en el Espíritu Santo os pueda hacer bien.